También el presidente andaba con la espada desenvainada hoy. Creo que de una forma fina, muy elegantemente, le dice a Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Alejandro Gers Manero, fiscal general de la República, que se pongan las pinches pilas. Dice que son parte de instituciones de avance lento. Ojo, el presidente sí los lee a todos ustedes en redes sociales. Sabe que hay un encabronamiento abajo con el paso de tortuga que lleva Alejandro Gers Manero, solo por hacer referencia a lo que ustedes mismos escriben en redes sociales. Vean y escuchen lo que dijo el presidente en la mañanera. Hola, muy buenos días, señor presidente. Pepe Ramírez, del canal El Charro en Vivo, un canal en medios digitales. Señor presidente, el pasado 1 de junio, la primera sala de la Suprema Corte tenía previsto resolver la controversia constitucional sobre el desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para determinar si podría ser detenido por varios cargos, entre ellos el de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, la discusión fue aplazada, argumentando que la resolución del mismo podría interferir en la contienda electoral del pasado 5 de junio. Y el 8 de este mismo mes, por segunda ocasión, la Sala de la Suprema Corte decidió aplazar su discusión. La resolución de este caso es de gran trascendencia, ya que los ministros de la Suprema Corte sentarían un precedente para la procuración de justicia en el país y para el combate a la corrupción en los niveles más altos de los gobiernos estatales. Sin embargo, presidente, pues ya va un año que el mismo está atorado en la Corte y los perjudicados somos todas y todos los mexicanos. De acuerdo a nuestra Constitución, la justicia debe de ser pronta y expedita. Sin embargo, en la práctica esto no ha sido así, no ha sido así, y al contrario, el Poder Judicial, además de obeso, reumático y aletargado, parece estar al servicio de intereses fácticos, ya que lo han utilizado como un instrumento para manejar los privilegios de las élites, así como para defender prácticas corruptas. En fin, se ha convertido en la esperanza de detractores para lograr recuperar el poder en el 2024. El Poder Judicial presenta serios problemas y grandes limitaciones, y algunos jueces han tenido actitud deplorable que no han favorecido a la legalidad. Casos como el del juez Juan Pablo Gómez Fierro, o los jueces que han concedido amparos en contra de las megas obras, o en el mismo caso de Cabeza de Vaca, y así muchos más que han quedado en el anonimato, pero que han violentado a nuestro pueblo. Una justicia que tarda en llegar, presidente, no es justicia. Y la pregunta sería si se presentará alguna iniciativa para determinar con esta corrupción en el Poder Judicial, o casos como el que estamos viviendo allá en Tamaulipas con Cabeza de Vaca, o en dado caso, si instruiría para que su sucesor termine esta labor. Y su opinión, sobre todo, presidente, pues es trabajo que se está haciendo en el Poder Judicial y este aletargamiento de los juicios que perjudican la impartición de justicia en México. Esa Yo creo que tienes razón. Una de las características, un distintivo en los casos que tienen que ver con la Fiscalía y con el Poder Judicial es la tardanza. Yo le tengo mucha confianza, lo repito, tanto al doctor Alejandro Gertz, que es el fiscal general, como al presidente de la Corte. Son gentes rectas. Arturo Saldívar es un hombre honesto. También pienso lo mismo, repito, del fiscal, pero son estructuras, cuerpos de avance lento.
así como hablamos del elefante reumático y mañoso, que hay que empujar, así también como sucede todavía en el Ejecutivo, que debemos estar empujando, creo que en estos poderes autónomos se requiere lo mismo. Y entiendo que no es fácil. El caso... Pues no sé tú qué digas, no sé qué pienses, Ramiro, pero este es un megamadrazo y tal vez por primera vez el presidente es tan claro sobre estas instituciones de avance lento, dice el presidente, y que así como ha invitado a que empujemos al elefante reumático, pues hay que seguir presionando desde todas nuestras trincheras para que Alejandro Gertz Manero no se nos quede dormido, para que avancen estos temas como el de cabeza de vaca en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más claro, creo yo, ni el agua. Por ahí se me hace que el presidente también ya se cansó de la lentitud con la que avanzan o no avanzan las cosas en la Suprema y en la Fiscalía. ¿O qué dices tú, Ramiro? A mí me parece que la parábola del elefante reumático es bastante acertada. El asunto es que, obviamente, este elefante reumático ya estaba ahí cuando llegó Gertz, cuando llegó Saldívar. Hay que recordar, por ejemplo, las medidas que hizo Zedillo cuando recortó un buen número de ministros de la Suprema Corte de Justicia para no tener problemas. Sería impensable en esta circunstancia, por ejemplo, que una decisión unilateral del presidente decir, ¿sabes qué? Se acaba la Suprema Corte de la Justicia y empiezo con jueces nuevos. Pues imagínate lo que haría la derecha en el país, se tirarían todos al piso y hablarían de dictadura, hablarían de la deriva autoritaria, hablarían de todo este tipo de cosas. La realidad es que la clase política mexicana, no, como siempre lo he dicho, son rateros, no son pendejos, y crearon todo un marco legal para obstruir en lo posible la justicia, sobre todo en contra de aquellos. Hay que recordar, creo que fue una frase de Mario Fabio Beltrones, donde regañaba a algunos priistas que habían robado más y hasta los invitaba a que regresaran algo del dinero, ¿no? De ese tamaño era el cinismo de los priistas, o sí robé, pero robé poquito, como decía Layín, o la manera en que se han construido los mecanismos de poder en México, que es esa otra parte que es muy interesante. Hay que recordar que el juez que le otorgó el amparo a cabeza de vaca ya lo arrestaron, ya la metieron a la cárcel. Hay que recordar también al juez Gómez Fierro, que es el amparador más rápido del oeste, o sea, ni siquiera sabes para qué es el amparo, ya te lo dio Gómez Fierro, así. Básicamente esto es que el aparato judicial y el aparato de procuración de justicia en México, pues de repente sí sentimos que duerme el sueño de los justos, pero la realidad es que para poder renovar el sistema de justicia en México, para empezar, que la justicia no esté politizada, porque por ahí podemos empezar. Politizar la justicia es algo que es una característica inherente al sistema mexicano, como en el caso, por ejemplo, lo que sucedió con el Bronco o lo que ha sucedido con los exgobernadores, que, bueno, pobrecito, viene cansado de Estados Unidos César Duarte, a ver si le damos prisión domiciliaria, pero estás acusado, y luego le cierran el ojo, estás acusado, y tú eres un corrupto, pusiste tu propio banco, sacaste del erario de Chihuahua un poquito más de 1,000 millones de pesos, pero no te preocupes, qué bueno que hiciste tu propio banco, qué ambición la tuya, o lo que hacía Javier Duarte, que se robaba 1,118,000 pesos por hora estando dormido o despierto. O sea, al final de cuentas, el aparato de procuración de justicia en México tiene mucho que ver. Está bien que el presidente diga que sí, que ya es hora de que empiecen a moverse, pero sabes una cosa, yo tengo una hipótesis. Yo creo que vamos a ver mucho de la justicia a partir de este año o quizá el 2023 e inclusive el 2024 se van a empezar a ver más avances en la justicia, porque obviamente también hay que recordar que ambos, tanto Saldívar como Gertz Manero, pues tienen un campo minado. Habríamos de preguntarnos cuántos excalderonistas y expeñanetistas siguen trabajando en el aparato de justicia y qué podrían hacer para perjudicar el avance de la justicia, ¿no? Acuérdate que un expediente mal integrado y es, libertad o absolución de inmediato. Es por eso que de repente sí vemos como que en el caso de Gertz Manero y como el caso de Saldívar, pues están avanzando en un campo minado. Sí, uno entiende, uno quisiera justicia rápida y expedita,
pero uno imagina la justicia como un caballo de carreras, y lo que en realidad tenemos es un elefante reumático, pero el elefante, como decía Monterroso, cuando despertó el elefante seguía ahí, o sea, básicamente es una circunstancia que heredaron ellos de otros sistemas. Imagino la cantidad de expedientes pendientes que debe de tener, y sobre todo cuando tenemos un sistema que tiene el 97% de los casos en impunidad, mi querido Vicente. Mi querido Ramiro, como siempre agradecido con tu generosidad. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a los eventos, a aprovechar los paquetes de libros y obviamente seguirte en redes, mi querido Ramiro? Por supuesto, ya saben, se pueden comunicar conmigo para el paquete en preventa de Cartas un Facho, el pequeño Chairo Ilustrado. Se lo puedes conseguir, yo les mando el número de cuenta. Vamos a empezar a mandarlos a partir de la próxima semana, ya que me entreguen los libros. El próximo sábado a las 4 de la tarde estaremos en la alcaldía. Obviamente nadie nos invitó a la alcaldía de Iztapalapa, vamos a estar en la explanada, hemos estado en el kiosco y vamos a estar ofreciendo los libros de Hojas en Ruta, de Maradot, de Pequeño Chairo Ilustrado, y ojalá ya tengamos los libros de Cartas un Facho. Si no, probablemente estaremos el domingo y el próximo fin de semana, el próximo sábado, estamos planeando irnos al Zócalo con toda la banda para ver si ya tenemos lo de Cartas un Facho para empezar a venderlos en el mismo Zócalo, porque mucha gente me dice, pues no puedo ir hasta Iztapalapa, pero sí me gustaría aventarme el viaje hasta el Zócalo. Entonces estaremos coordinando los eventos para tratar de estar antes de irme, por supuesto, a Argentina, que será por ahí del 2 de julio. Sí, el 2 de julio estaremos probablemente en el Zócalo haciendo un evento con Cartas un Facho y con los demás libros. Y pues obviamente síganme @Chairo Ilustrado, @Ramiro Tondo. Y muchos de estos conceptos que manejamos hoy, mi querido Vicente, pues aparecen algunos en Cartas un Facho, que hice un trabajo un poco más profundo que el Chairo Ilustrado, que es como un introductorio. Cartas un Facho es un poquito más complejo, y el próximo año que saque el Manifiesto Obradoirista, pues obviamente va a ser mucho más complejo que este. Entonces, pues ya saben, los que quieran conseguir los paquetes se pueden comunicar conmigo por medio de la página de Pequeño Chairo Ilustrado, por mi página escritor Ramiro Padilla Tondo, a través de mi grupo de Telegram, Pequeño Chairo Ilustrado, a través de Twitter en mis dos cuentas. Y pues ahí estaremos vendiendo, porque pues de eso vivimos, señores, de ofrecer una visión distinta del país a través de la cultura, a través del ensayo, a través de la lectura. Te mando un abrazo, Vicente, y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias maestro, el maestro Ramiro Padilla Tondo, hablando sin censura. Y mi querido Toño,